Carlitos Buendía empezó a hacer los preparativos para su viaje de resurrección de inmediato. Lo primero, y más importante, era colocar a los gatos. No sabía cuánto podía durar el tratamiento, así que este era un asunto peliagudo. Sus felinos, después de tanto tiempo junto a él, se les había pegado el aroma tan peculiar de su amo al pelaje. Este hecho dificultaba en sobremanera que alguien los aceptara, incluso los miembros de su propia especie. Después de mucho insistir, consiguió a fuerza de billete que la anciana vecina del primero C, que además de sorda era fumadora compulsiva, con lo cual carecía de gran parte de su sentido del olfato, que ante el papel ofrecido, que no era poco, aceptó su cuidado. El segundo tema no fue ni mucho menos tan difícil de resolver, pues llevaba más de 10 años trabajando sin pedir un solo día de vacaciones. Así que cuando pidió unos días para asuntos personales, la empresa no puso ningún inconveniente. No querían ni pensar en perder a su mejor vendedor. Además, así le daba un respiro, nunca mejor dicho, al resto de la plantilla. Satisfecho y liberado de cargas, Carlitos Buendía llenó la mitad de su gran maleta con varias botellas de Colonia Lavanda y otros tantos botes de desodorante Axe. En la otra mitad, su mejor traje y una garrafa de quina Santa Catalina, por si en Madrid no había distribución de tan preciado líquido. Sin más, cogió el tren hacia la capital, exultante de ilusión y desprendiendo su peculiar olor con una fuerza inusitada, a causa del nerviosismo ante la perspectiva de una mejora en su situación. El viaje hasta Madrid en tren regular apenas duraba 2 horas y un cuarto, en condiciones normales. Pero claro, aquellas no eran condiciones ni mucho menos normales. 7 minutos y 32 segundos después de que Carlitos Buendía se acomodase en el asiento reservado para su persona, con una novela romántica entre las manos, comenzaron los desmayos y los síncopes, a causa, según los testigos supervivientes, de una fetidez que se extendió de vagón en vagón, de igual manera que la peste bubónica se extiende por Europa. El revisor del tren, ante las continuas quejas de los viajeros que se iban convirtiendo en urgencias médicas a medida que el tiempo pasaba, se vio en la obligación de llamar por el interfono al maquinista, y con estas palabras, «Corre, Pepe, corre, por el amor de Dios, que se nos muere el pasaje», implorarle que acelerara, adelantando la llegada en casi 1 hora, estableciendo un récord en esa línea ferroviaria. Ajeno a todo este revuelo provocado por su existencia, Carlitos Buendía hizo un viaje estupendo en un vagón completamente vacío. Madrid es esa ciudad tan cosmopolita como ruidosa, que para los que no han viajado mucho y no la conocen, te hace sentir que estás en el extranjero, sobre todo si la visitas por primera vez, entre semana, y vienes de un ambiente más o menos rural. Te produce un poco de ahogo ante su grandeza. Hoy más que nunca, crisol de culturas y razas, se abre generosa a cualquier viajero que quiera visitarla, dando lo mejor y lo peor de ella sin pedir a cambio nada más que un poco de respeto. A Carlitos Buendía le fascinó nada más poner un pie en sus pavimentadas calles. El bullicio y las prisas de sus habitantes le dieron una sensación completamente nueva, el anonimato. Nadie parecía percatarse de su presencia, ni darle importancia a su aspecto, salvo quizá algún que otro azaroso abuelete que, sentados en bancos, tomaban el sol mirando a la gente pasar. Tampoco su olor. Ese olor que tantos disgustos le había dado a través de su vida, parecía tener un efecto en esta ciudad, pues se camuflaba perfectamente entre los 1000 aromas que le rodeaban. Carlitos Buendía caminó por el centro del Paseo de la Castellana, arrastrando su maleta sin tener la menor idea de a dónde se dirigía. En su cara se podía leer la fascinación que el entorno le estaba causando. Se recorrió el paseo de Atocha hasta la fuente de la diosa Cibeles, saboreando cada paso. Allí notó el cansancio y decidió tomar un taxi. Al levantar el brazo se pararon 3 de estos vehículos, pertenecientes a ese noble gremio, famoso por su honradez y simpatía. Debido a su aspecto, pero sobre todo a ese pelo rojo que brillaba deslumbrante, al fuerte sol de Madrid, le habían tomado por un turista despistado, intuyendo una buena carrera llena de giros y atascos. El taxista ganador de la pugna, siendo más rápido que sus compañeros, nunca se arrepintió lo suficiente de coger a semejante pasajero,
que además de pedir una carrera bastante corta hasta el hotel en un perfecto castellano, le costó toda una mañana de parón para desinfectar el vehículo, amén de una fortuna en ambientadores, fragancia pino extra fuerte. Aún así, el taxi nunca volvió a oler bien. Una vez, en el coqueto hotel de 3 estrellas, Carlitos Buendía se acomodó a sus anchas en la habitación que había cogido por 2 semanas, a media pensión, por muy buen precio. Para desesperación de la dirección del establecimiento, que de inmediato había sido alertada por el recepcionista, nada más conocerle y sobre todo olerle. El profesor Antonio Ramírez, Tony para los amigos, golpeaba con mucha más fuerza de lo habitual su Mont Blanc de oro sobre la mesa. Le molestaba muchísimo la impuntualidad, y aquel pazguato ya llevaba media hora de retraso. Solo por esto la minuta que pensaba pedir había aumentado un 3%. Mónica Saltapito también estaba nerviosa, deseosa de ponerle cara a esa preciosa voz que la había cautivado, rozando casi la sensación de haberse enamoriscado. La tardanza de Carlitos Buendía no fue del todo culpa suya. Él se había levantado muy temprano, se había duchado frotándose todo el cuerpo con un estropajo de esos verdes, cosa que hacía cuando tenía algún acto importante, y se había embadurnado en colonia y desodorante, consiguiendo un efecto oloroso que hubiese hecho llorar a un porquero resfriado. Salió de la habitación con tiempo suficiente como para llegar puntual a su primera cita en la escuela clínica. Una vez en la calle, ufano con su mejor traje, intentó parar un taxi, levantando el brazo. Pese a que por aquella ancha calle pasaban muchos con el piloto verde, ninguno se paró. Incluso parecía que daban un volantazo para alejarse de la acera donde él estaba. Un tanto extrañado, caminó un par de manzanas hasta otra ancha calle e intentó la misma operación con el mismo resultado. Pensando que quizá los taxistas estaban en huelga, preguntó a un policía municipal qué dirección debería tomar para ir a las señas que le indicó. El policía, como buen policía, además pillado por sorpresa, se lo indicó con presteza, y Carlitos Buendía se alejó andando alegremente y dicharachero. La gente de la ley se quedó mirando cómo aquel extraño ser se perdía calle arriba, y con muy buen criterio se preguntó si no debía haberle detenido y esposado por desorden y escándalo público. Carlitos Buendía llamó a la puerta de la escuela clínica con los nervios propios de una virgen desnuda ante un Sansón salido. Escuchó claramente cómo los pasos enfundados en unos bonitos zapatos de tacón alto de Mónica Saltapito se acercaban a buen trote, a la que el corazón le daba saltitos de emoción. No podía imaginarse lo que se iba a encontrar al abrir la puerta, pero allí estaba. Mónica se apoyó en la pared, sofocando un grito de terror, para no caerse de bruces al suelo por desmayo de esos traicioneros. Carlitos Buendía se presentó como es debido y ella reconoció la voz. Aquella voz no cuadraba con todo lo demás. El profesor Ramírez, que ya se olía lo que es un vago presagio de lo que se le venía encima, sacó de su cajón del escritorio un botecito de mentol y se puso un poco en cada fosa nasal, como hacen los forenses cuando tratan con algún cadáver en descomposición. Mónica guió aquel fenómeno apestoso de la naturaleza hasta el despacho, indicándole con el dedo que siguiera pasillo adelante, hasta la última puerta, mientras intentaba no respirar por la nariz. Carlitos Buendía se lo agradeció con un movimiento de su irregular cabeza y una amplia sonrisa que mostró sus dientes amarillos. Acto seguido, Mónica salía por la puerta. Corriendo por las escaleras, ganó la calle y respiró profundamente. Carlitos Buendía, sentado frente al profesor Ramírez, que le escuchaba atentamente mientras éste contaba sus miserias vividas y la intención de tener un mejor equipamiento en su próxima reencarnación, no mostró ningún signo externo de disgusto, ni por el aspecto ni por el aroma, cosa que hizo pensar a Carlitos Buendía que no se había equivocado. Sin duda aquel Ramírez era un gran hombre. En realidad, el profesor Ramírez estaba en un estado muy cercano al desvanecimiento, pero con los años acumulados tenía una gran facilidad para no demostrar su jugada. Así que lo que parecía una expresión estoica y profesional era tan solo su cara de póker, y lo único que le separaba de un coma profundo era el mentol de su nariz. Cuando Carlitos Buendía terminó la locución de su trágica existencia, los dos hombres se quedaron mirándose. En realidad el profesor no veía mucho, pues tenía como una nube entre los ojos. Pasaron unos tensos e incómodos minutos
en los que ninguno de los dos dijo nada. —¿Se encuentra usted bien? —preguntó Carlitos Buendía, un poco preocupado ante la mirada vidriosa del profesor y un poco harto ya del silencio. —Sí, discúlpeme —mintió el profesor Ramírez, saliendo un poco del túnel en el que se encontraba—. Estaba pensando en todo lo que me ha dicho. Algo que tampoco era cierto, pues aquel olor parecía afectar también al oído. —Yo estoy dispuesto a empezar ahora mismo —dijo Carlitos Buendía con verdadera emoción. —Será mejor empezar mañana. Necesito recapacitar, sobre todo lo que usted me ha contado. No voy a mentirle, su karma está hecho polvo, sin contar con que su energía es perversa de cojones. Necesito prepararme mentalmente para poder afrontar una terapia en condiciones, explicó el profesor Ramírez levantándose y con un gesto invitándole a ir hacia la puerta. Pero no se preocupe, lo vamos a conseguir. Por cierto, ¿no sabrá usted dónde está mi secretaria? Carlitos Buendía se excusó, porque no lo sabía, y se fue con las esperanzas renovadas. El profesor Ramírez, nada más cerrar la puerta, corrió al balcón y aspiró con gran fuerza, mientras Mónica Saltapito, a 2 manzanas de distancia, sentada en un banco, intentaba recuperar la compostura. Ya que se había quedado con el día libre, Carlitos Buendía aprovechó para hacer un poco de turismo, que disfrutó muchísimo. Comió en una terraza del centro, cerca de Sol, y por la tarde se metió en un cine, a ver un estreno, algo que no hacía desde que fue novio de Cristina. La película que vio fue una comedia romántica que le pareció estupenda. No tanto para el cine, que 3 meses después de que Carlitos Buendía se sentara en su patio de butacas, quebró y cerró sus puertas para siempre. En contrapartida, la tarde en la escuela clínica se presentó frenética. Después de la experiencia que habían tenido por la mañana, se terciaban algunos preparativos indispensables para realizar una terapia con Carlitos Buendía. El profesor Ramírez mandó a 2 operarios, en realidad uno era abogado y el otro culturista, pero le debían dinero y no podían negarse, que forrasen la consulta pequeña con plástico de ese transparente, desde el suelo hasta el techo. A Mónica la encargó comprar varios ambientadores, 2 botes de mentol y unas mascarillas de papel de esas que usan los japoneses cuando salen a la calle por miedo a pillar la gripe aviar. Y es que dado el denso ambiente que había dejado en el piso el que ya era su paciente, todas esas medidas parecían pocas. La mañana señalada como la hora 0, todo el mundo fue puntual. Carlitos Buendía, ya tumbado en la camilla de la consulta pequeña, esperaba a que se apareciese el profesor Ramírez, que se preparara, ayudado por Mónica en su despacho, como si fuera a realizar una operación a corazón abierto, con su bata blanca inmaculada, mascarilla completamente embadurnada de mentol por la parte interior, botas de agua de las de caña larga, se enfundó unos guantes de los gordos de esos de fregar. Así ataviado, salió al pasillo, y por un momento se arrepintió de no haber comprado aquel mono para tratar enfermedades infecciosas, con mochila de oxígeno incluida, que había visto en Amazon y que le había parecido demasiado caro. Y es que pese a estar la puerta de la consulta pequeña bien cerrada, la hediondez que se escapaba de su interior le golpeó como si un burro le hubiese dado una coz en plena nariz. El profesor se paró ante la puerta y miró a Mónica con los ojos llorosos y respirando por la boca. Cuando entre, sella la puerta con cinta de carrocero, le ordenó con voz grave y sentida. A ella le recordó una escena de una película que había visto recientemente, en la que un heroico trabajador de una central nuclear se sacrificaba para salvar al mundo de una fusión, entrando en la sala del núcleo después de un terrible accidente, y por su mejilla corrió una sola lágrima, que no era causa de la acidez del ambiente. Desde luego, su jefe era un héroe. Una vez dentro, el profesor Ramírez tuvo que luchar con unas imperiosas ganas de salir corriendo de allí, ganas que tenían mucho que ver con el instinto de conservación. Solo gracias a su recia voluntad logró mantener el tipo. Carlitos Buendía le sonreía con amabilidad desde la camilla, ajeno como siempre al efecto que producía en los demás. Haciendo de tripas corazón, el profesor Ramírez acercó un taburete hasta estar a la altura de la cabeza del paciente, y con todo su valor aposentó su generoso culo. «Bien, vamos a comenzar», dijo un poco mareado. «Por favor, cierre los ojos e intente relajarse». Carlitos Buendía obedeció sin decir una palabra.
Ahora quiero que piense en algún sitio en el que se sienta a gusto. Dejó pasar como un minuto y preguntó. ¿Lo ve? Carlitos Buendía, haciendo muecas de pura concentración, asintió con la cabeza. Estoy en una playa. El mar es muy azul y muy bonito. Veo unos acantilados al fondo y es un día soleado, dijo Carlitos Buendía esforzándose mucho. Curiosamente, estaba describiendo una postal que había visto en el hotel y que le había llamado la atención. Muy bien, ahora quiero que se acerque a esos acantilados y busque entre las rocas una cueva o algo parecido. La voz del profesor bajó 2 octavas más. Ya la veo. Y es que Carlitos Buendía la veía. Vamos bien, Carlos. Ahora quiero que entre en la cueva y mire si hay alguien esperándole. Pese a lo sofocante del ambiente, el profesor Ramírez se animó. Esa parte de la inducción regresiva le gustaba mucho. Sí, hay alguien. Es un enanito de larga barba blanca y gorro rojo puntiagudo. Por casualidad, lo que esperaba Carlos Buendía en la cueva del acantilado tenía muchísima semejanza con un enano de jardín que esa misma mañana había visto en el escaparate de una tienda, cuando salía del hotel. Ese enano es su amigo y protector, le guiará para que encuentre su mal. Si se fija detrás de él, hay unas puertas de colores. ¿Las ve? La voz del profesor Ramírez ya era casi de ultratumba. Las veo, me las señala el enanito. La emoción de Carlos Buendía era genuina. Lo está haciendo muy bien, Carlos. Ahora quiero que me digas si alguna de las puertas se ilumina. El profesor Ramírez estaba exultante. Sí, la de color rojo, cierto era. Ya estamos cerca, solo tiene que cruzar esa puerta iluminada, y Carlitos Buendía se dispuso a hacerlo. La calle estaba oscura. Una espesa bruma flotaba en el ambiente húmedo y pegajoso. Era de noche, pues unas farolas de gas, ancladas a las fachadas de piedra o de ladrillo visto de las casas de no más de 3 pisos, daban una luz amarillenta y sepulcral, acentuando la atmósfera maliciosa que se respiraba. Miró hacia el cielo y la luna llena brillaba con su extraño color rojizo, como un ojo vigilante de la maldad. Miró abajo y vio sus piernas enfundadas en un pantalón holgado de color negro, los zapatos también negros, sobre los adoquines irregulares de una calle siniestramente irregular. Una rata cruzó a unos metros de él. Sus livianas pisadas retumbaron en el silencio reinante. Se paró y le miró con ojillos rojos y perversos, para esfumarse acto seguido por la esquina. Se miró las manos, cubiertas de una sangre rojo oscuro, una sangre que tenía la certeza de que no era suya. Desde muy lejos escuchaba una voz profunda, como si viniese desde un mundo distante, un mundo en el que él ya no estaba, una voz que le imploraba que le dijese lo que veía, y entonces Carlitos Buendía lo supo, sin la menor duda. Estaba en el principio de sus desgracias. El profesor Antonio Ramírez se empezaba a preocupar en serio, tanto que por un momento se olvidó de la peste que le envolvía. Aquel mamonazo ya llevaba 15 minutos en un estado de trance profundo, sufriendo ligeras convulsiones de vez en cuando. Acostumbrado como estaba a lidiar con otro tipo de imbéciles, sobre todo cuarentonas insatisfechas con sus anodinas vidas, que usaban las regresiones para imaginarse una aventura fantástica, donde normalmente eran princesas o lavanderas cortejadas por príncipes azules, según sus propios deseos. Aquello se salía completamente de la norma. Ese tipo estaba realmente en algún sitio muy lejos de allí, y encima no decía una palabra. Por un momento sintió deseos de zarandearle y sacarlo del trance por la fuerza bruta, pero se contuvo, sabedor de que eso podría ser completamente contraproducente y provocar un aneurisma cerebral de campeonato. Pero no sabía qué hacer. En realidad era la primera vez en su dilatada carrera que veía algo así, y estaba seguro de que ninguno de sus colegas de profesión, que tanto alardeaban de lo bien que se les daba regresionar a marujas y colgados, habían conseguido llevar a nadie hasta ese punto tan profundo. Y lo había conseguido él solito, con su fuerza mental y 2 cojones como los del caballo de Espartero. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios, debajo de la máscara de papel impregnada de mentol. Con esta idea tan reconfortante para su ego,
decidió esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. Carlitos Buendía vagaba sin rumbo por las calles estrechas y húmedas de un Londres victoriano de 1800 y pico. De vez en cuando le llegaban ecos de los cascos de algún caballo arrastrando un carruaje, o las voces de prostitutas que promocionaban su producto. No veía a nadie, pero sabía perfectamente que estaban allí, perdidos entre la niebla. Sentía sus sombras rozarle, sus alientos clavándose en su cara. Un movimiento le llamó la atención y se acercó. Era su propia imagen, reflejada en el escaparate de lo que dedujo en una panadería. Gracias a que la tenue luz de una farola de gas incidía directamente en el cristal, estudió su reflejo con curiosidad. Vestido como un caballero, llevaba una gran capa de color negro y forro rojo. Un rojo violento, atada solo por el cuello. Las grandes solapas le escondían media cara. Un sombrero de copa le oscurecía la otra mitad. Se lo quitó despacio y, estupefacto, se vio moreno, de una belleza dura y cruel, con unos ojos negros semejantes a un túnel abismal que se miraban a sí mismos. No pudo reprimir una sonrisa que hubiese sido la envidia del mismísimo diablo. Siguió andando, despacio, saboreando aquel sombrío ambiente que le hacía sentirse en casa. Dobló una esquina y entró en un callejón sin salida, más estrecho y más oscuro que las calles que lo circuncidaban. Se internó en él con la certeza de que algo le esperaba en su interior. Y allí, sentada en la acera, con las piernas abiertas, los brazos lacios colgando de los hombros, la cabeza ladeada, enfundada en un roído vestido de la época, verde esmeralda, el cadáver de una mujer joven parecía llamarle. Lejos de sentir miedo se acercó y se agachó frente a ella. Un hilillo de sangre casi negra brotaba de sus labios torcidos, cayendo irreverentemente sobre el pecho. Impulsado por un deseo incontenible, recogió un poco de esa sangre con el dedo meñique, rozando suavemente los labios de la mujer muerta, y se lo llevó a la boca. Nada más notar el sabor ácido de aquel pastoso líquido en su lengua, un escalofrío eléctrico de placer invadió su espina dorsal. Una sensación mucho más intensa que cualquier orgasmo se apoderó de su mente, y la certeza de que aquello era obra suya le llenó de felicidad y de una paz salida directamente del infierno. Sin saber de dónde, un largo y afilado cuchillo apareció en su mano, y con una pericia nacida de la experiencia, rajó el cuerpo de la mujer desde la ingle hasta la garganta de un solo tajo. El rojo brillante brotó imparable de la gran herida, conquistando todo a su paso, como un mar desbocado de sangre, y la sensación orgásmica aumentó indescriptiblemente. Pero un sonido que le llegó claramente, tanto que tuvo que llevarse las manos a los oídos, un silbato que anunciaba la presencia de los agentes de la ley, le sacaron de esa especie de posesión en la que se estaba sumiendo. Sintió un miedo brutal, un miedo acompañado de asco, y Carlitos Buendía salió del trance gritando de terror, dando un buen susto al profesor Ramírez, que entre la peste y el aburrimiento se había quedado un poco traspuesto. Por más que el profesor Ramírez, apoyado por Mónica, intentaron que Carlitos Buendía explicase lo que había vivido en el trance, fue imposible. No soltó prenda. Se notaba a la legua que estaba sinceramente asustado. De hecho, tardó alrededor de 1 hora en poder incorporarse de la camilla, sudando como un pollo al horno. Salió de la consulta conmocionado por la experiencia, sin sentido de dónde se encontraba, de tal forma que Mónica Saltapito le acompañó hasta el hotel donde residía temporalmente. Hicieron el camino andando, más que nada para que Carlitos Buendía tomase el aire, aunque también para tomarlo ella, que encerrarse en un receptáculo pequeño, como un taxi, aunque se bajaran las 4 ventanillas a tope, le pareció un sacrificio excesivo. De todas formas, ninguno de estos vehículos les hubiera parado. Al verle llegar acompañado de una mujer no poco atractiva, el recepcionista del hotel se preguntó cómo. Incluso se preocupó sinceramente, pues consideraba que acostarse con aquel monstruo hediondo era una defunción segura.
cosa nada beneficiosa para el establecimiento. Mónica le subió a la habitación, le ayudó a tumbarse en la cama de tan mal que estaba y salió de allí pitando. El recepcionista soltó un suspiro de alivio al verla salir por la puerta. El profesor Ramírez, mientras tanto, sentado en su despacho, repasaba mentalmente los acontecimientos. Aquel caso desde luego le interesaba en sobremanera, no solo por el dinero que pensaba pedir si conseguía resultados, en realidad pensaba pedirlo aunque no los lograra, también porque podía repuntar su carrera y reputación de terapeuta emocional alternativo, que debido a su carácter un poquito sinvergüenza y chulesco, pasaba por horas bajas. No tenía muy claro si ese papanatas había sufrido una verdadera regresión o simplemente era muy sugestionable. De lo que sí lo estaba, era de que había quedado traumatizado por la sesión, y eso desde luego, lo mirase por donde lo mirase, era bueno para él. Carlitos Buendía, tumbado en la cama del hotel, se debatía entre la vigilia y el sueño. En su cabeza un lío de 1000 pares de demonios hacía que las paredes se moviesen como si estuviera muy borracho. Intentó incorporarse para agarrar con fuerza una botella de quina Santa Catalina, pero no pudo hacerlo, desplomándose sobre el colchón. Lo recordaba todo, cada detalle morboso, cada gota de sangre. Él ya sabía, por su trágica vida, que algo malísimo había hecho. No le quedaba duda, pues el karma no es cruel sino justiciero. Pero lo que se había visto hacer superaba lo que había imaginado. Él pensaba en algo más genérico, como un monje que quemara brujas o incluso un general nazi que quemase judíos. Algo que estuviera acompañado por un movimiento o una religión, algo que comprendiera a más gente. Eso podría haberlo soportado, aguantando el tipo, pero ser un asesino cruel y un psicópata era mucho más de lo que podía resistir. Sentir la sangre en sus manos, en su garganta, en la que aún podía sentir su sabor, aquel cuchillo desgarrando la carne. Aunque había algo peor, algo que era lo que realmente le perturbaba, y ponía su alma en guerra con ella misma. Le había gustado. Nunca había sentido nada tan placentero, tan auténtico. Se empalmó recordando la sensación de poder y lujuria que había tenido al clavar el cuchillo, la satisfacción de haber quitado una vida, de poseerla, de ser su dueño. Por un momento dejó que su mente se perdiera en esa sensación y sonrió enseñando los dientes como una bestia malévola. Al darse cuenta de lo terrible de su pensamiento, se echó a llorar como un niño, con la cara enterrada entre la almohada. Carlitos Buendía consiguió dormir unas 3 horas seguidas, plagadas de pesadillas que para su espanto no le disgustaban demasiado. Al despertar, el sol aún no había aparecido por el horizonte. Consiguió, tambaleante, llegar hasta el baño y vomitó con fuerza. Después acercó la única silla que había en la habitación a la ventana y se sentó en ella mirando cómo amanecía. La decisión la tomó al cabo de 1 hora, después de debatirse consigo mismo. No volvería a permitir que el profesor Ramírez le llevase de nuevo hasta el infierno que tan trastornado le había dejado, pero que iría a contarle lo que había pasado y su firme decisión. Era lo mínimo que podía hacer. Cuando sonó la alarma del móvil que usaba a modo de despertador, los primeros rayos de sol bañaban su mortecina cara. Mucho más mortecina de lo normal. Se levantó de la silla con el cansancio y la desesperación acumulada durante la espantosa noche que había pasado, y se vistió, sin recordar siquiera en darse su habitual ducha con estropajo. El profesor Ramírez tampoco había dormido mucho. De hecho lo hizo, pero en la silla ergonómica de su despacho de casa, y tan solo 4 horas. Se había pasado la noche estudiando el caso, buscando referencias en internet. No encontró ningún caso tan espectacular como lo que él había vivido, y eso que en realidad no tenía ni idea de lo que aquel merluzo había visto. Pero sabía, sin lugar a dudas, que era algo fuerte de verdad. Mientras se dirigía en autobús, pues pese a tener coche y por supuesto moto, el profesor Ramírez era un hombre humilde, no podía dejar de pensar que quizás si las cosas iban bien
Incluso podrían hacer una película de todo aquello. Y en todo caso, le gustaría que Resines hiciera de él. Siempre, claro, que no fuese una producción internacional, que entonces George Clooney era su elegido. La cara de bobo soñador que se le quedó no pasó desapercibida para los demás pasajeros, y alguno soltó una risita burlona. El profesor Ramírez abrió la escuela clínica bastante más temprano de lo acostumbrado. Se sentó en su despacho, y solo como estaba, se quedó arrepanchingado en la silla, soñando con la gloria y la fama. Al salir del hotel, Carlitos Buendía no se percató ni de la hora que era ni de lo que le rodeaba. Las calles se empezaban a llenar de individuos con prisas por llegar a sus puestos de trabajo. El ruido del tráfico, que en realidad nunca abandona del todo la banda sonora de la ciudad, rugía como una marabunta de proporciones gigantes. Casi como un espectro, Carlitos Buendía caminaba rumbo a la escuela clínica, arrastrando los pies que le pesaban como si estuvieran engrilletados con bolas de hierro, de esas que se ven en las películas antiguas y que llevan los peores reos. Su mente aún intentaba decidir si había sido buena idea haberse aventurado en esa experiencia que tanta angustia le estaba provocando. No podía ser bueno para la salud ni mental ni física un trauma como ese. Y quizá ya quemaba suficiente karma siendo pelirrojo, feo y maloliente. Quizá eso hubiese bastado para tener una reencarnación un poquito mejor que su vida actual. Pero ahora, ¿cómo iba a poder vivir sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podría seguir albergando ese alma tan negra en su escuchimizado cuerpo? Él siempre se había sentido como una buena persona, que adoraba a los gatos, que si podía ayudar, ayudaba, y era amigo de sus amigos, aunque no tenía ninguno. Pero ahora ya sabía lo que albergaba en lo más profundo de su ser. Dudaba completamente de su bondad. Sin quererlo se acordó de Cristina, a la que durante todo este tiempo no había podido olvidar. La había deseado todo tipo de males, desde que le dejó, allí plantado frente a la puerta de su casa. Males que él consideraba una justa retribución al daño que le había causado, y que incluso, en momentos de mayor tristeza y desesperación, había deseado que se muriese. Se paró en seco, dándose cuenta de algo terrible, algo que jamás hubiese querido pensar, la verdad, la espantosa verdad, que es lo que él hubiera deseado, y aún deseaba con una fuerza demoledora, era matarla con sus propias manos. Darse cuenta de esto fue una nueva grieta en su ya mermada salud mental. Continuó arrastrando los pies por la empinada calle, mientras una solitaria lágrima se escapó de sus enrojecidos ojos. Sin saber cómo, había llegado al portal donde se encontraba, en el primer piso, la escuela clínica del profesor Ramírez. Le recibió Mónica Saltapito, que después de haber hablado con el profesor Ramírez respecto a qué tipo de pacientes aceptaba, más que nada porque después de este tratamiento iban a tener que alquilar otro piso para instalar la consulta, básicamente porque le parecía que iba a ser imposible quitar ese aroma tan peculiar, por no decir otra cosa, que se estaba impregnando en las paredes y el mobiliario. Éste la reprendió firmemente, recordándola que como terapeutas alternativos tenían el deber, sino la obligación, de atender a cualquiera que lo necesitase, independientemente de su olor o aspecto, y que si bien ellos no declamaban el juramento hipocrático, pero sí se debían a sus pacientes por el juramento budacrático. La ayudante ahora miraba con otros ojos a Carlitos Buendía, ojos de madre alternativa. Mónica le condujo por el corto pasillo. No se puede decir otra cosa, pues Carlitos Buendía se encontraba en un estado ausente y lo depositó en una silla justo enfrente del profesor Ramírez, que le miraba con intensidad. «¿Cómo se encuentra hoy, querido amigo?», le preguntó el profesor con voz calmada, aunque le preocupaba sobremanera el aspecto que mostraba aquel zurraspas. Carlitos Buendía pareció reaccionar y levantó la vista que había tenido fija en el suelo, y miró directamente a los ojos del profesor, que aunque no lo mostró exteriormente, se llevó un pequeño susto al ver esos globos oculares inyectados en sangre
clavarse en los suyos. Mal, profesor, estoy muy mal, contestó Carlitos Buendía. Pero hombre de Dios, serénese, no puede ser tan malo lo que usted vio, dijo el profesor haciendo tamborilear los dedos mano contra mano. Fue terrible, se lo aseguro, ya nada será lo mismo. Carlitos Buendía volvió a apartar la vista. Verá, Carlos, nosotros tenemos que saber lo que usted vio. Tenga en cuenta que con este método se abren puertas al subconsciente, que es necesario cerrar antes de salir del trance. Usted salió demasiado deprisa, de forma abrupta, sin que yo pudiese intermediar en esa salida, para poder hacer la transición entre un mundo y el otro de una forma adecuada. Esto ha podido causarle confusión, dislocando un poco la realidad. Por eso necesito evaluar cómo arreglarlo conociendo su visión. Experto en dar este tipo de explicaciones, el profesor Ramírez proyectó la voz con una fuerza abrumadora. Mónica Saltapito miraba a su jefe con cara arrebatada de admiración y respeto. Durante un minuto un tenso silencio se apoderó de todos, silencio que rompió el profesor. Pero claro, esta es su decisión, puntualizó un poco mosqueado de que aquel Tiburcio de Tebeo siguiese mirando el suelo y no mostrase ningún signo de querer arreglar las cosas. Nada más lejos de la realidad. Como se suele decir, la procesión iba por dentro. Carlitos Buendía se debatía entre abrirse y contarlo todo, y la vergüenza por algo que estaba seguro provocaría el rechazo en aquellas buenas personas, que le echarían de allí, con un poco de suerte, tirándole por el balcón entre insultos y escupitajos. Intuyendo esta línea de pensamiento, Mónica Saltapito salió de detrás de su escritorio, donde había permanecido en absoluto silencio, y se sentó al lado de Carlitos Buendía, apoyando suavemente la mano en su hombro. No se preocupe, hombre, aquí hemos oído de todo. Imagínese que una vez tratamos la reencarnación de Lucrecia Borgia, con eso se lo digo todo. Su voz sonó cercana y cálida. Él la miró un poco sorprendido de que otro ser humano, y más siendo del género femenino, le tocara. Sintió unos profundos deseos de besarla, cosa del todo fuera de lugar, pero ese deseo consiguió darle un poco de confianza y una pizca de esperanza. Sin necesitar nada más para arrancarse, explicó allí en el despacho del doctor Ramírez todo lo que había visto en el trance, sin dejar un solo detalle en el aire. El profesor asentía con una tranquilidad que poco a poco fue contagiándole. Mónica se apartó de él un tanto aprensiva. No le costaba nada imaginarse a ese tipo como un psicópata peligroso. Al terminar el relato, Carlitos Buendía se sintió liberado, tanto que el deseo de besar a alguien se posó en la figura del profesor, algo totalmente fuera de lugar. El silencio volvió al despacho, aunque ya no era de la categoría de tenso, sino más bien reflexivo. Al fin, el profesor Ramírez, que no había dejado de mirar ese besugo que tenía enfrente, pensando en su primer bestseller, dijo: «Bien, por hoy creo que es suficiente. Será mejor que regrese a su hotel y descanse un poco. No tiene buen aspecto. Mañana lo haremos todo correctamente, y no se preocupe, Carlos. Todo se va a arreglar». Se pasó el día encerrado en la habitación, que estaba un tanto sucia y destartalada, pues las limpiadoras del hotel se habían negado en rotundo a entrar allí, amenazando con una huelga indefinida si se las obligaba. El tiempo lo ocupó en ver la tele, que siempre le había entretenido mucho, intentando no pensar. Después de todo, el profesor Ramírez le había asegurado que todo se iba a arreglar. Gracias a esas palabras, y por supuesto a una gran cantidad de quina Santa Catalina, al llegar la noche, consiguió conciliar el sueño y durmió bastante bien. Al día siguiente se presentó puntual en la escuela clínica, con los ánimos y las esperanzas renovados por un buen descanso y sobre todo por una profunda fe en el profesor, que ya se había incrustado en su pensamiento. No puso objeciones a tumbarse en la camilla, y menos después de que el profesor le diera unas cuantas instrucciones, que se podían resumir en que debía mantener el contacto con él y aunque le escuchase muy lejos, debía responderle. Sólo así podría ayudarle y guiarle en el camino hacia la curación. 10 minutos después ya estaba en el trance, junto con el enanito de jardín, en la cueva del acantilado, mientras la puerta de color rojo brillaba iluminada entre la penumbra.
La calle parecía la misma, las mismas casas de ladrillo o de piedra, la misma bruma, las mismas farolas de gas con su tétrica luz, los mismos ecos, las mismas sombras. Pero había algo distinto, o mejor dicho nuevo, el olor. Un olor a humo de carbón, pescado podrido, perfumes femeninos, moho y estofado de carne. Humanidad, en definitiva. Un olor que lo hacía todo más real. Como la otra vez, se sintió extrañamente bien, en casa. También se dio cuenta de que allí no sentía remordimiento ni angustia. Tenía la conciencia de ser el mismo, pero como una versión distinta, mejorada de sí mismo. Más fuerte, más listo, más atractivo. Echó a andar, la niebla hacía voluptas a su paso. Reconoció perfectamente el camino que había hecho la vez anterior. Se paró en seco. Algo le empujaba a dar media vuelta y coger la dirección contraria. Y entonces una voz que conocía le llegó lejana pero calmante. El profesor Ramírez, sentado junto a la camilla, agarraba firmemente el brazo de Carlitos Buendía. —¿Me escucha, Carlos? Por un momento temió que el besugo se hubiese entrado otra vez en una catatonia profunda. —Le escucho —respondió Carlitos Buendía, moviendo los labios en los dos mundos. El profesor Ramírez soltó un suspiro de alivio. —Dígame lo que ve. Estoy en la misma calle donde aparecí la primera vez, y estoy seguro de que en el mismo lapso de tiempo. No sé por qué, pero estoy seguro, respondió Carlitos Buendía con calma. Pero hay algo distinto. Ahora no quiero ir al callejón. Bien, Carlos, haga un esfuerzo y diríjase al callejón. Es importante. Carlitos Buendía se forzó a dar un primer paso, y los siguientes fueron más fáciles. Pasó por el escaparate de la panadería, donde la otra vez se parase para mirar su reflejo, pero esta vez se negó a mirar. Unos pasos más y llegó a la oscura entrada del callejón sin salida que la otra vez le invitaba a entrar. Esta vez sintió un rechazo, como si una fuerza le empujara, que le negaba el acceso. No quiero, y su voz sonó en los dos mundos. Es necesario, Carlos. Debe enfrentarse a ese miedo con todas sus fuerzas. Yo estoy aquí con usted. No permitiré que le pase nada malo. El profesor Ramírez aumentó un poco la presión de la mano. Carlitos Buendía dudó un momento, pero al final se decidió, y penetró en la densa oscuridad que como un muro se extendía a lo largo del callejón. Allí estaba sin duda el mismo cadáver de la misma mujer, el mismo vestido, la misma postura, salvo que esta vez ya estaba rajada desde la ingle hasta la garganta. Nada más verlo, empezaron a sonar los silbatos de la policía, y un miedo apremiante se apoderó de él. —¡Ya están aquí! ¡Se acercan! ¡Tengo que huir! —gritó entre los dos mundos. El profesor Ramírez dio un pequeño salto a causa de la violencia del grito, pero se recuperó de inmediato debido a su gran aplomo. —¡No se mueva! ¡Deje que le atrapen! ¡Es necesario! —ordenó la voz autoritaria del profesor. En contra de su instinto y sus deseos, Carlitos Buendía obedeció. De pronto todo cambió. Apareció gente por todos lados. Esa gente que antes solo intuía, ahora le tocaban y le agarraban impidiendo moverse. Le habían atrapado, y como la primera vez se despertó del trance de golpe, sin ninguna preparación, pero con una diferencia. Esta vez se sentía aliviado, sin culpa. Después de esta sesión de terapia, todos se quedaron muy satisfechos. Mónica Saltapito, porque gracias a ella, de esto estaba segura, había convencido al paciente a seguir el tratamiento. El profesor Ramírez, porque por fin se podía apuntar un tanto, y ya se veía delante de una gran fila de gente firmando su libro de gran éxito. Y por supuesto, Carlitos Buendía, que regresó al hotel exultante, convencido de que se había liberado de un gran peso kármico. Esa tarde tampoco salió de la habitación, aunque esta vez por gusto. Daban en la tele su concurso preferido y después una película muy romántica.